¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué sigues aquí, respirando, después de tantos años? ¿Por qué tu corazón continúa latiendo mientras otros ya no están? ¿Qué plan tiene Dios para ti cuando muchos ya han dejado este mundo? Si te dijera que no es por casualidad, ni por un giro del destino, ni por mera suerte. Es un propósito divino, un murmullo del cielo que resuena en lo más profundo de tu ser. Porque si aún estás aquí, es porque hay algo único que solo tú puedes realizar. Hay una misión que el cielo ha guardado exclusivamente para ti. Pero entiendo que a veces es difícil aceptarlo. Sé que hay noches que parecen interminables y días que se sienten vacíos, sin rumbo. Sé que has enfrentado pruebas que habrían doblegado a otros. Has perdido a seres queridos que creías que siempre estarían contigo. Has visto a tus hijos crecer, partir, y el silencio llenar los rincones de tu hogar. ¿Has sentido el peso de los años en tu cuerpo y has pensado que tu tiempo ya pasó, que no queda nada más por ofrecer? ¿Y si te dijera que estás equivocado? ¿Y si te asegurara que el propósito de Dios para tu vida sigue vivo? ¿Que tu historia aún tiene capítulos por escribir y que el cielo está trazando nuevas páginas para ti? Porque cuando el mundo dice que ya lo diste todo, Dios declara que apenas estás comenzando. Hoy descubrirás por qué Dios ha decidido mantenerte con vida. Porque, a pesar de las heridas, los dolores, los fracasos y las lágrimas, tu misión sigue vigente. Porque Dios no es un Dios que desecha, es un Dios que renueva. Y mientras tú crees que ya no tienes nada que dar, Él afirma que hay un propósito reservado para ti, escondido en los años que te ha permitido vivir. En los próximos minutos, te contaré historias de hombres y mujeres de la Biblia que, cuando creían que su tiempo había acabado, Dios los llamó a cumplir su mayor propósito. Moisés, a los 80 años, recibió el encargo más grande de su vida. Caleb, a los 85, reclamó una montaña para conquistar. Ana, la profetisa, en su vejez, reconoció al Salvador cuando otros no lo vieron. Pero este mensaje no es solo para ellos, es para ti. Porque aunque hoy te sientas olvidado, agotado o incluso inútil, Dios ve en ti algo que el mundo no percibe. Ve un corazón forjado en el dolor, una fe purificada por las pruebas, una voz capaz de consolar, inspirar y despertar a quienes enfrentan lo mismo que tú. Así que no te vayas, no te distraigas, porque lo que estás a punto de escuchar podría ser la llave para vivir la etapa más poderosa y fructífera de tu vida. ¿Lo entiendes? No se trata de cuánto puedes correr o cuánta fuerza te queda. Se trata de cuánto estás dispuesto a confiar en que Dios aún tiene planes para ti. Antes de continuar, quiero pedirte algo importante, escribe en los comentarios, Dios, muéstrame tu propósito para mí. Hazlo ahora. No es solo un gesto. Es un acto de fe, una declaración que puede abrir puertas cerradas por años. Cada vez que escribes estas palabras, ayudas a que este mensaje llegue a más personas que necesitan esta verdad. Respira profundamente. Siente cómo el aire llena tus pulmones. Ese aliento es una prueba de que Dios sigue infundiendo vida en ti. ¿Estás listo para descubrir por qué? Empecemos. Cuando los años pasan, especialmente después de los 60, el silencio puede volverse abrumador. Los días se alargan, las noches parecen eternas, y los recuerdos de lo que fue resuenan en el corazón, mientras las cosas no logradas pesan más que los triunfos. Pero, ¿y si ese silencio no fuera un vacío, sino un escenario preparado por Dios para algo extraordinario? Moisés conoció ese silencio. Tras una vida de privilegios en el palacio de Egipto, terminó cuidando ovejas en el desierto. No por un año, ni por 2, sino por 40 largos años. 4 décadas en las que parecía que Dios había guardado silencio. 4 décadas en las que cada paso en el desierto le recordaba su pasado, sus errores, su huida. Pero fue en ese lugar de aparente abandono donde Dios decidió hablarle. Éxodo 3:11 nos muestra el momento en que Moisés escucha la voz divina desde una zarza ardiente, un llamado que lo estremeció, lo confrontó y reveló un propósito que él creía perdido. Su primera reacción fue la misma que muchos sentimos al llegar a la madurez: ¿quién soy yo para ir al faraón? Moisés no se sentía digno ni capaz. El tiempo en el desierto había erosionado su confianza. ¿Cómo alguien que había fracasado podía liberar a un pueblo?
¿Cómo alguien que había huido podía ser la voz de Dios? A veces, cuando la vida se aquieta, los ecos del pasado resuenan más fuerte, los sueños no cumplidos, las promesas rotas, las oportunidades perdidas. Pero Dios no desperdicia el silencio. Lo usa para revelar propósitos ocultos, aquellos que solo se entienden cuando el bullicio de la juventud se apaga. Moisés no recibió su llamado en la fuerza de su juventud, cuando era un príncipe en Egipto, sino cuando no tenía nada que ofrecer. A veces, Dios espera a que nuestras manos estén vacías para llenarlas con un propósito eterno. ¿Te has sentido como Moisés? Mirando tus manos vacías, preguntándote si aún hay algo por hacer. ¿Sintiendo que los días pasan y el silencio lo consume todo? Entonces, este puede ser el momento perfecto para que Dios hagas escuchar su voz. Porque el mismo Dios que habló desde una zarza ardiente sigue hablando hoy, no en grandes espectáculos, sino en el susurro de la quietud, en un corazón dispuesto, en el eco de una vida que aún respira por una razón divina. Moisés tuvo que quitarse las sandalias, no porque el lugar fuera especial, sino porque la presencia de Dios lo había santificado. Quizás hoy Dios te pide que dejes atrás los recuerdos que duelen, los fracasos que pesan, los temores que te atan. Porque el terreno donde estás ahora, aunque parezca vacío, es sagrado. Es el lugar donde Dios quiere revelarte algo que no habrías entendido en la prisa de la juventud. Y mientras Moisés dudaba de su capacidad, Dios no le habló de su pasado, sino de su presencia: yo estaré contigo. Porque cuando Dios habla en la madurez, no lo hace para recordarte lo que perdiste, sino para mostrarte lo que aún puedes conquistar. Cuando los años avanzan, el cuerpo puede debilitarse, pero el espíritu puede volverse más fuerte que nunca. En esa fortaleza interior, Dios obra de maneras sorprendentes. Caleb es un ejemplo poderoso. A los 85 años, cuando muchos buscan descanso, él se levantó y dijo: dame este monte. Josué 14:12. Imagina la escena: un anciano que había visto morir a toda su generación en el desierto, que había sido testigo de la rebelión, el desánimo y la incredulidad de su pueblo. Pero Caleb nunca perdió la fe. 45 años antes, como uno de los 12 espías enviados a explorar la tierra prometida, vio lo que otros no pudieron. Donde otros vieron gigantes, él vio oportunidades. Donde otros vieron obstáculos, él vio la fidelidad de Dios. Mientras los demás se llenaron de miedo, Caleb se llenó de fe. Pero esa fe no fue recompensada de inmediato. Tuvo que esperar 45 años, viendo morir a su generación, preguntándose cuándo llegaría su momento. Sin embargo, su fe no se desvaneció. ¿Cómo mantuvo Caleb su fe viva tanto tiempo? ¿Cómo siguió creyendo cuando las promesas parecían lejanas? La respuesta está en su convicción inquebrantable. No permitió que los años apagaran su esperanza. Cada arruga en su rostro era un recordatorio de la fidelidad de Dios. Y cuando llegó el momento, a los 85 años, no pidió un lugar tranquilo para descansar. Pidió el monte Hebrón, un lugar lleno de gigantes y enemigos feroces, un desafío que requería valentía y determinación. Caleb declaró: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Josué 14:11. Pero esa fortaleza no era física, era espiritual, una fe probada por los años, que no dependía del cuerpo, sino del Dios que le había hecho la promesa. Porque cuando el cuerpo se debilita, el espíritu puede fortalecerse. Y cuando la vida nos obliga a esperar, la fe que sobrevive es inquebrantable. Es la fe de Caleb, una fe que no se rinde ni se apaga, que sigue creyendo aunque los años pasen. Quizás sientas que los años han pasado y la promesa no ha llegado. Tal vez te sientas agotado, pensando que no hay nada más por reclamar. Pero Dios no ha cambiado. Su promesa sigue en pie. Mientras tengas aliento, puedes levantarte y decir: dame este monte. Porque la verdadera fortaleza no está en los músculos, sino en el espíritu, no en lo que el cuerpo puede hacer, sino en lo que la fe puede alcanzar. Dios busca hoy a personas como Caleb, que, a pesar de los años, siguen creyendo. Que, a pesar del cansancio, siguen esperando, que, aunque el mundo los vea débiles, son más fuertes que nunca. ¿Qué montaña estás dispuesto a reclamar hoy?
En una cultura que idolatra la juventud y margina a los mayores, es fácil sentir que los años avanzados son un tiempo de olvido, de espera pasiva, de recuerdos lejanos. Pero Dios ve las cosas de manera diferente. Mientras el mundo busca lo nuevo, Él mira a quienes, con corazones desgastados por los años, aún pueden recibir promesas que transforman generaciones. Zacarías y Elisabet vivieron ese aparente olvido. Eran ancianos, justos y fieles, pero cargaban el dolor de no haber tenido hijos. En su cultura, la infertilidad era una carga pesada, un silencio que resonaba con cada oración sin respuesta. Años de súplicas, de ver a otros criar a sus hijos mientras ellos regresaban a casa con las manos vacías. Años de escuchar la voz del enemigo susurrando, Dios te ha olvidado. Pero Dios no había olvidado nada. En el momento menos esperado, cuando la esperanza humana se había desvanecido, un ángel apareció ante Zacarías con una promesa que cambiaría la historia. No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Elisabet te dará un hijo, y le pondrás por nombre Juan. Lucas 1:13. Imagina, décadas de silencio, y de repente, Dios irrumpe con una promesa imposible. No solo tendrían un hijo, sino que ese hijo sería el precursor del Mesías, una voz que prepararía el camino para el Salvador. Dios no solo escucha las oraciones, las responde de formas que superan nuestras expectativas. Zacarías y Elisabet no recibieron un hijo común, recibieron un profeta que sacudiría naciones. ¿Por qué esperar tanto? Porque Dios no solo estaba formando un niño, estaba moldeando a dos ancianos cuyo testimonio revelaría el poder del tiempo en sus manos. Hoy, tal vez te sientas como Zacarías y Elisabet, creyendo que tus oraciones se han perdido, que los años han pasado sin respuesta. Pero la perspectiva de Dios no es la nuestra. Él no mide el tiempo como nosotros. No descarta a los ancianos, los elige para cumplir promesas que los jóvenes no podrían soportar. Cuando Zacarías salió del templo, no era el mismo. Salió mudo, pero con el corazón ardiendo de esperanza, sabiendo que lo imposible se había hecho posible. ¿Y si hoy el cielo estuviera preparando una promesa inesperada para ti? ¿Y si, en lugar de preguntarte por qué Dios tardó tanto, comenzaras a preguntarte qué está a punto de hacer? El Salmo 92, 12-14 nos da una promesa poderosa: el justo florecerá como la palmera, aún en la vejez fructificarán. Dios no solo espera fruto en la juventud, cuando las fuerzas abundan. Él espera fruto en la vejez, cuando las manos tiemblan y el cuerpo se debilita. Pero, ¿qué tipo de fruto es este? No es el fruto visible y vigoroso de la juventud, sino uno cultivado con paciencia, regado con lágrimas, probado por los años. Es un fruto que lleva la esencia de la experiencia, del carácter forjado en las pruebas. La palmera, símbolo de este fruto, crece lentamente. Mientras otros árboles producen rápido, la palmera extiende sus raíces profundamente, buscando agua donde otros no llegan. Cuando florece, su fruto es abundante, dulce y resistente. Así es la vida de un justo que ha caminado con Dios. Puede parecer que los años de oración y servicio no dieron resultados, pero Dios estaba profundizando tus raíces en la fe. Y cuando llega el momento, produces un fruto que nutre generaciones, da sombra a los cansados y fortalece a los jóvenes. Dios no te ha mantenido aquí para ser un espectador, sino para que florezcas. No con la intensidad de la juventud, sino con la serenidad de la madurez. Tu fruto es para quienes buscan un consejo, una palabra de sabiduría, una oración sincera. Cuando alguien que ha pasado por el fuego y las lágrimas sigue hablando de la bondad de Dios, ese testimonio tiene un poder inmenso. No es teoría, es vida. No es conocimiento, es experiencia. Quizás sientas que ya no queda nada por hacer, pero Dios dice que aún puedes florecer, marcar vidas, impactar generaciones. Mientras tengas aliento, hay una misión que cumplir. Ese fruto, madurado por los años, es más valioso, más dulce, más profundo que el de la juventud. ¿Qué pasa cuando las caídas del pasado opacan lo que Dios quiere hacer hoy? Pedro sabía lo que era cargar con la culpa. Él, el discípulo que juró seguir a Jesús hasta la muerte, lo negó 3 veces en el momento más crítico. Sus palabras, no conozco a ese hombre, resonaban como un eco de traición.
Cuando sus ojos se encontraron con los de Jesús tras la tercera negación, Pedro se derrumbó y lloró amargamente. Lucas 22, 62. Volvió a pescar, quizás pensando que su fracaso lo había descalificado para siempre. Pero Jesús lo buscó. En Juan 21, junto a una fogata, Jesús le hizo 3 preguntas: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Una por cada negación. No le pidió explicaciones ni perfección, solo amor. Y cuando Pedro respondió, Señor, tú sabes que te amo, Jesús no lo rechazó. Le dio una misión: apacienta mis ovejas. Jesús estaba diciendo, sí, fallaste, pero aún puedes servirme. Aún puedes ser un pastor para mi pueblo. El mundo descarta lo roto, pero Jesús lo restaura. Pedro pasó de ser un hombre quebrado a un líder lleno del Espíritu Santo, cuyo primer sermón trajo miles a los pies de Cristo. Quizás te sientas como Pedro, pensando que tus errores te descalifican. Pero Dios usa lo quebrado, las cicatrices, las lágrimas. Lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios lo transforma en un testimonio que sana a otros. ¿Y si dejaras de esconder tus cicatrices y las vieras como marcas de gracia? Pedro aprendió que las caídas no son el final, sino el terreno donde Dios construye nuevos comienzos. ¿Qué sucede cuando las pérdidas parecen irrecuperables? Job lo perdió todo: sus hijos, su riqueza, su salud. Sentado entre cenizas, se preguntaba por qué. Las voces a su alrededor lo acusaban, profundizando su dolor. Pero Job 42 horas y 10 minutos revela una verdad poderosa: y el Señor restauró el bienestar de Job cuando hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todo lo que Job había tenido. La restauración llegó no cuando Job recuperó lo perdido, sino cuando soltó el resentimiento y oró por quienes lo lastimaron. Ese acto de rendición abrió las puertas del cielo. Dios no le devolvió el pasado, le dio un futuro nuevo, con una familia y bendiciones que superaron lo que tuvo antes. Hoy, quizás tu vida se sienta como un campo de ruinas. Pero, ¿y si Dios está a punto de reconstruirlo todo? La sanidad comienza cuando sueltas el pasado y entregas las cenizas a aquel que las convierte en belleza. Job descubrió que, aun habiéndolo perdido todo, Dios podía construir algo nuevo. Su final fue más glorioso que su comienzo, no porque recuperó lo perdido, sino porque recibió algo mejor. Cuando el dolor es tan grande que solo quieres desaparecer, Elías es un ejemplo. Tras desafiar a los profetas de Baal y ver el poder de Dios, huyó ante la amenaza de Jezabel. En 1 Reyes 19:4, lo encontramos bajo un enebro, diciendo, «Basta ya, Señor, quítame la vida». El hombre que había visto milagros estaba agotado, convencido de que su misión había terminado. Pero Dios no lo reprendió. Envió un ángel con alimento y agua, diciendo, «Levántate y come, porque largo camino te resta». 1 Reyes 19:7. Luego, en el monte Horeb, Dios le habló en un susurro suave, devolviéndole la visión. Elías aún tenía una misión: ungir a Eliseo, preparar a la próxima generación. Hoy, si estás en tu propia cueva, sintiendo que todo acabó, Dios te dice, levántate, aún queda una misión. La cueva no es tu destino, es el lugar donde Dios te recuerda que hay un Eliseo esperando tu legado. Mientras tengas aliento, hay un propósito por cumplir. La historia de Timoteo muestra el poder de un legado espiritual. Su fe no surgió sola, fue sembrada por su abuela Loida y su madre Eunice, 2 Timoteo 1:5. Ellas no predicaron en plazas ni escribieron epístolas, pero sembraron fe en un niño que se convirtió en un líder de la iglesia primitiva. Hoy, tu mayor misión puede ser dejar un legado eterno en las conversaciones con un nieto, las oraciones a puerta cerrada, el ejemplo de fe viva. No necesitas un púlpito, tu hogar es el escenario donde puedes sembrar semillas que transformen generaciones. ¿Quién es el Timoteo en tu vida que espera tu legado? Cuando las fuerzas físicas disminuyen, las oraciones se convierten en el arma más poderosa. Ana, la profetisa, lo demuestra. Viuda y anciana, dedicó su vida a orar en el templo, Lucas 2, 36-38. Mientras otros la ignoraban, el cielo escuchaba. Sus oraciones prepararon el terreno para reconocer al Mesías. Aunque no vio los milagros de Jesús, sus oraciones resonaron en la eternidad.
Hoy, aunque sientas que no puedes hacer mucho, tus oraciones pueden mover montañas, abrir caminos, tocar corazones. ¿Qué clamor dejarás como legado eterno? Pablo, encadenado en una celda, escribió algunas de las palabras más poderosas del Nuevo Testamento: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4:7. Aunque su cuerpo estaba limitado, su espíritu era libre. Sus cartas, escritas desde la prisión, siguen inspirando hoy. Tus limitaciones no detienen el propósito de Dios. Una palabra, una oración, un versículo compartido puede dejar un impacto eterno. ¿Qué estás dispuesto a producir desde tu lugar de limitación? En 1 Samuel 16:7, Dios le dice a Samuel: no mires su apariencia, porque el Señor mira el corazón. Mientras todos veían en Eliab al rey perfecto, Dios eligió a David, un pastorcillo olvidado con un corazón dispuesto. Hoy, no necesitas compararte con los más jóvenes o visibles. Dios no mide el éxito por la apariencia, sino por el corazón. Un corazón que dice: Señor, aquí estoy, úsame, vale más que 1000 victorias humanas. Cuando el cansancio abruma, Dios provee fuerzas. Elías, agotado bajo el enebro, recibió alimento y un nuevo propósito. Dios no te reprende por tu cansancio, te sostiene y te dice: levántate, aún hay camino por recorrer. Mientras Él susurre tu nombre, el propósito sigue vivo. En Juan 15:8, Jesús dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. El fruto tardío, producido en la madurez, es el más dulce y duradero. Abraham esperó hasta los 99 años para ver a Isaac, la semilla de una nación. Tu fruto no depende de tu fuerza, sino de permanecer en Cristo. Mientras estés conectado a Él, puedes producir un impacto eterno. Isaías 49 horas y 15 minutos declara: ¿se olvidará la madre de su hijo? Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Dios no olvida. José, traicionado y olvidado en una prisión, fue levantado para salvar a su familia y a una nación. Tu aparente olvido es un tiempo de preparación. Dios está escribiendo un capítulo nuevo, transformando lo perdido en algo glorioso. Joel 2:28 promete: vuestros ancianos soñarán sueños. No importa tu edad, Dios sigue depositando visiones en los corazones dispuestos. Moisés, a los 80, y Abraham, a los 99, recibieron llamados que cambiaron la historia. Hoy, Dios te llama a soñar de nuevo, a escuchar su susurro, a responder a su propósito. El último llamado no es un cierre, es un nuevo comienzo. Si has llegado hasta aquí, te felicito de corazón. Pocos perseveran hasta el final, y tu constancia muestra un anhelo profundo por escuchar la voz de Dios. Amén.